es el día que su poder me cambiará. Hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día de mi sanidad. Hoy es el día que su poder me cambiará. Me acerco a ti con fe, creyendo en lo que no se ve, y sé que mi milagro hoy recibiré. Viene la duda y el temor, queriendo causarme más dolor, pero sigo creyendo que lo recibiré. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenido a su programa Cuando Dios hace. Cuando Dios hace, ¿qué? Cuando Dios hace maravillas, milagros, prodigios. Cuando Dios se glorifica en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Hoy es un día especial, por eso venimos con la continuación de un programa que ya habíamos iniciado y habíamos empezado a transmitir. Gloria al nombre del Señor. Y estamos tocando un tema bastante interesante. En este día especial, yo quisiera que usted esté conectado con nosotros, que usted, si nos quiere llamar, llámenos a los números que aparecen en pantalla. Estamos aquí glorificando y alabando el nombre del Señor a través de testimonios vivos. Gloria al nombre del Señor. Es un programa donde se testifica, se habla de las grandezas que Dios está haciendo en nuestro tiempo, maravillas que Dios sigue haciendo en este tiempo, porque sabemos que Dios sigue siendo el mismo que hacía milagros, que levantaba al paralítico, que abría los ojos al ciego, que rescataba a los borrachos, los drogadictos. Es el mismo Dios que lo sigue haciendo en este tiempo. Por eso estamos en este programa de testimonios, como les dije, Cuando Dios hace. Seguimos tratando el tema niño rescatado de la muerte, niño prematuro rescatado de la muerte. Es una bendición poder estar con ustedes el día de hoy. Y como la vez pasada, nos acompaña una vez más la mujer más linda de este país, mi amada esposa, hermana Joana. Una bendición tenerla con nosotros en este precioso día. Gloria al nombre del Señor. Y unos saludos para los hermanos que nos están viendo el día de hoy. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación de poder acompañar una vez más a mi esposo, amén, en este programa y poder llegar por medio del canal Betel a sus hogares y poder hablarles un poquito de lo bueno y lo grande que Dios ha sido con nosotros y en la vida de nuestro hijo y en nuestra familia, amén. Amén. Dios ha sido bueno, Dios ha hecho cosas preciosas, ha hecho maravillas en nuestra familia. Hemos visto la mano de Dios. Como yo sé que usted que nos está viendo y necesita un milagro, va a ver la mano de Dios en su familia. Dios se quiere glorificar, no importa cuál sea la situación. Si tu matrimonio está al borde de la destrucción, todavía Dios tiene una salida. Y en estos programas traemos testimonios de matrimonios rescatados, traemos testimonios de inclusive accidentes que Dios guardó, familias y de gente que Dios rescató de diferentes tipos de adicciones, trasplantes, diferentes cosas que Dios hizo en el cuerpo y en la vida de personas. Dios se está glorificando en este tiempo. Para dar inicio a este programa, como siempre lo hacemos, quisiera hacer una lectura de la palabra del Señor que se encuentra en el segundo libro de Reyes. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Reyes, en su capítulo 4. Voy a leer para ustedes solamente un versículo. Y dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 28. Dice: y ella dijo: pedí yo hijo a mi Señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Estamos viendo aquí un caso bastante interesante de una tsunamita, como les hablé la vez pasada, pero para los que nos vienen acompañando el día de hoy, esta es la segunda parte de este testimonio.
pero hablamos acerca de la tsunamita, la cual era una mujer que amaba a Dios, que quería ayudar al siervo de Dios, al profeta, cuando pasaba por ahí, le hizo hospedaje para que se quede con ellos. El profeta le dio un regalo de parte de Dios. Ella recibió un hijo, ella concibió ya cuando ellos no tenían esperanzas de tener hijos. Dios le regaló un hijo, pero sucede que con el tiempo ese hijo y esa bendición que Dios les dio partió, se murió, le dio un dolor de cabeza y se murió. Sucede que ella va y le dice estas palabras ahora y dice al profeta que ella no fue la que pidió el hijo, sino que fuiste tú el que me quisiste bendecir con esto y yo te dije que no te burlases de mí. Ella está recordándole sus palabras al profeta y recordándole a Dios que este hijo no era por capricho de ella y del esposo, era un regalo de parte de Dios. Y lo que Dios te da, el diablo no te lo puede quitar. No importa lo que él quiera levantar, hay que recordar, aleluya, que el que te dio esto fue el Señor. De la misma manera, nosotros venimos con este programa, con mi esposa el día de hoy, recalcando esto mismo y diciéndole al diablo, recordándole de la derrota que tuvo una vez más, gloria al nombre del Señor, porque lo que Dios nos dio, Él lo quiso quitar en un momento, pero cuando Dios da algo, hermano, Él hace las cosas bien, siempre y cuando estemos dentro de su santa y divina voluntad. Queremos recapitular un poquito acerca de lo que ya vimos en el programa anterior. Vimos que nuestro precioso hijo nació prematuro y nació apenas de 6 meses y unos días, y que pues sucedió algo que mi esposa no tenía ningún síntoma, no sentía nada, solamente se le empezaron a hinchar los pies un poquito. Resultó que tenía una preeclampsia severa. Le internaron ese mismo día, la iban a operar. Dios movió su mano, se ganó un mes más para que bebé se desarrolle un poquito más. Dios hizo un milagro ahí, hermanos, gloria al nombre del Señor, para que no la operaran ese mismo día. Sucede que llega el tiempo, pasamos momentos difíciles en el hospital, llega el día de sacar a bebé porque ya los órganos de mi amada esposa se estaban afectando, los riñones y diferentes cosas, y vimos también que cuando sacaron a bebé dijeron: él no se va a mover, él no va a llorar, él puede nacer y en unos segundos o minutos se va a morir. Sin embargo, Dios puso su mano nuevamente. Desde lejos escuchamos a bebé llorar, gritar, y dijimos: ahí viene un hijo de Dios, ahí viene la promesa de Dios. Pasaron también ese proceso y empezamos a ver el proceso cuando estuvo también en neonatos. Y en neonatos pasó un proceso bastante difícil en los cuales habían cambios de vías. También tuvo varios retrocesos de los cuales vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. Tuvo unas crisis y quisiera que para continuar en este día mi amada nos hable un poquito acerca de las crisis que tuvo en neonatos y también los retrocesos que tuvo. Dios le bendiga, hermana Joana, háblenos un poquito acerca de eso. Bueno, como mi esposo les estaba recapitulando un poquito de lo que ya habíamos hablado en la primera parte, sí, fue un proceso bastante difícil, duro, en donde pudimos ver la mano de Dios, en donde pudimos ver el favor de Dios. Recuerdo que una de las cosas, bueno, duras para mí que yo vivía en el hospital era cuando a Nathan le cambiaban las vías. Como era tan chiquitito y tan delgadito, por ahí van a estar viendo las imágenes. Recuerdo de que a veces les costaba mucho a las enfermeras y algunas veces ellas me sacaban a mí del lugar porque a Nathan no le encontraban las vías.
Entonces lo punzaban una, a veces llamaban hasta la encargada, que era como la principal, digamos, la que lo hacía de forma más rápida, y a veces hasta a ella le costaba. Como mi esposo les habló, que cuando le quitaban el teicito o el masking, recuerdo de que se le levantaba su carnita. Cada vez que yo entraba, yo le oraba a Dios enfrente de esa cuna. Yo recuerdo, yo le decía: Señor, ayúdanos y danos la fuerza para terminar el proceso de lo que tú vas a hacer en la vida de nuestro hijo. Y pudimos ayudar a otros niños, a otras parejas que tenían situaciones tal vez no igual que la nuestra, pero muy parecidas. Amén. Fue un proceso verdaderamente bastante difícil, que realmente a uno se le hacen nudos en la garganta poder explicar, poder hablar, poder decir lo que se sintió y lo que se vivió en ese momento. Y como dice mi esposa, por ser tan pequeño, hace unos días estuvimos viendo unas fotos también, y como les dije la vez pasada, el brazo de él completo era como el tamaño de un dedo mío. Imagínese buscándole las venas para ponerle las vías. Era bastante difícil, y cuando le cambiaban las vías también le levantaban la piel, se venía la piel con el masking porque era tan delgadita y tan delicada. Era algo bastante duro verlo sangrar. Uno muchas veces decía, y yo recuerdo, uno quisiera estar en el lugar de él, poder estar acostado en vez de ser él, verlo en una incubadora indefenso, tratando de respirar y que le esté costando. ¿Cómo eran esas crisis? El sonido de las máquinas, ¿cómo puede describirnos el sentimiento? Yo sé que es difícil describir algo así, pero para que los que nos están viendo el día de hoy entiendan un poco de lo que se vive, la tensión, el sonido de las máquinas marcando la respiración de él, el corazón, la aceleración, inclusive cuando lo tenían que sedar y todo eso. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, yo recuerdo de que era muy difícil cuando yo llegaba al hospital desde tempranito. Bueno, tal vez alguna mamá, mujer, se ha de identificar conmigo, que alguna vez tuvo a su hijo en el hospital, lo difícil y lo duro que es. Yo recuerdo de que me costó mucho olvidar el sonido del oxímetro que a él le ponían para saber cómo eran sus pulsaciones, su respiración. Y era ese sonidito que yo me acostaba ahí en las noches y yo lo tenía como en mi cabeza. Recuerdo de que me costó mucho, quedé como un poco traumada cuando, bueno, más adelante les vamos a contar cuando ya estuvo en la casa, que tuvimos que comprarlo también para tenerlo. Sí, es algo bastante tremendo. Yo quisiera que ustedes continúen con nosotros aquí, porque queremos contarle un poco. No podemos ir tan a detalle con varias cosas que quisiéramos hacerlo y contarles, pero más adelante en el próximo segmento les vamos a estar contando un poco acerca del proceso que pasó ya estando en casa, porque fue otra etapa, porque se vivieron varias etapas antes de nacer, Nathan, dentro del hospital y cuando ya lo teníamos en la casa. Creo que lo último que vivimos en el hospital, bueno, que también fueron difíciles,
eran las transfusiones de sangre que le hacían porque él quedaba como muy rojito. Yo recuerdo que cuando yo entraba, el doctor me decía, Joana, no se vaya a asustar. Acabamos de hacerle una transfusión de sangre porque sus plaquetas bajaron y lo necesitaba. Entonces lo vas a encontrar rosadito. Y sí, efectivamente, cuando yo llegaba y lo miraba, estaba bien rojito. Todo el cuerpo rojito. Sí, sus manitas. Pero es como, ahora uno puede entender ese amor tan fuerte de una madre hacia un hijo. Porque cuando yo llegaba, y recuerdo de que como siempre lo hacíamos, llegábamos y orábamos por él, yo le tocaba su pie y él se movía, como que podía sentir que uno estaba ahí, identificarse también con uno. Sí, él se alegraba, uno notaba el cambio cuando uno llegaba y le hablábamos y le cantábamos, orábamos por él. Era algo tan precioso. Querer también tomarlo en los brazos y no poder, es difícil también, porque uno sabe que también llega el proceso de cangurearlo, el proceso de las primeras tomas de leche que él se dio, cómo le dio, le rompió por dentro en el estómago y tuvo sangrados bastante difíciles y graves cuando ya nos los daban por muerto en esas ocasiones. Y todo esto, lo que sucedió, fue algo, hermano, indescriptible, hermano y amigo que nos está viendo el día de hoy. Pero todo lo que estamos hablando hoy es para decirle a usted que Dios es grande, que Dios es poderoso. Como hizo un milagro en nuestra familia, sigue haciendo milagros el día de hoy y lo quiere seguir haciendo en tu casa. No sé cuál es la situación que estás pasando, pero Dios se quiere glorificar en tu vida. Ya volvemos para contarle un poquito más de lo que sucedió en neonatos y también lo que sucedió en casa, porque Dios hizo milagro tras milagro. Pero no se mueva, vamos a ir un corte musical y ya regresamos con la siguiente parte de este testimonio. Dios les bendiga.
Gloria al Señor. Seguimos aquí en su programa Cuando Dios hace, este programa de testimonios. Y el día de hoy pues estamos viendo este precioso testimonio que nos está hablando nuestra hermana Joana. Pues entre los dos estamos dando este testimonio. En otros vamos a tener personas hablándonos un poquito más. Yo estoy participando en este un poquito más porque también me tocó vivir un poco o todo también, digamos, del sufrimiento que tuvimos por casi medio año. Entonces, el día de hoy, pues, estamos viendo la segunda parte, la última parte, y quisiera que, pues, nuestra hermana Joana nos hable un poquito acerca de cómo fue la salida del hospital, porque fue una de las cosas más lindas que pudimos sentir después de estar meses, por decirlo así, encarcelados en esta situación y encarcelados en el hospital. ¿Cómo lo tomábamos? ¿Se acuerda? Que veíamos personas salir todos los días, que le daban la salida a un bebé, le daban la salida a otro. Nos gozábamos por la persona que se iba, los felicitábamos, los abrazábamos y después llorábamos nosotros de que nosotros todavía no nos vamos. Personas que se quedaban con bebé un día porque se le puso amarillito y lo dejaron en incubadora por un día para que se recupere y al siguiente día salir, y veíamos a madres desconsoladas llorando y como que y nosotros le decíamos: tranquila, mi bebé lleva 3 meses en la incubadora, no llore, ya va a salir. Y ayudábamos. ¿Cuántas familias no pudimos ayudar? Dios tenía sus propósitos también. ¿Cómo fue ese momento de la salida de bebé? ¿Lo recuerda? Sí, claro. Sí, realmente fue un día muy lindo cuando yo recuerdo que el doctor llegó y me dijo: Joana, Nathan tiene el peso que debe de tener un bebé cuando nace. Le hemos hecho exámenes y todos han salido bien. Él está estable. Lo único es que no deja el oxígeno. Entonces yo recuerdo que era como el día que yo esperaba todos los días. Y fue tan lindo que yo le agradecí tanto a Dios, porque es como entrar en un túnel y uno nunca encontrar el final del túnel. O sea, sí, es como aquella lucecita que usted está esperando, que en cualquier momento usted llegue. Y yo le decía: Señor, ¿cuándo? Como dices tú, recuerdo de que cuando las mamás se iban con sus hijos, ya que se los daban, y uno se alegraba por ellos, porque igualmente ellos habían pasado días difíciles. Claro. Y uno había estado con ellos. Y uno decía: qué lindo, qué lindo. Ya va a llegar nuestro momento en el que también lo vamos a vivir. Y vamos a salir como ellos, que salían contentos, emocionados, lloraban. Pero yo creo que lloraban de alegría, que ya se llevaban a su bebé. Sí. Entonces yo le dije al doctor: ¿y ahora qué hay que hacer? Si yo me lo llevo, como no puede respirar solito, sino que depende de la máquina. Él me dijo: lo siguiente es llamar al hospital de niños. Si hay alguna probabilidad que el hospital te preste el equipo, te lo puedes llevar. Pero te voy a decir algo. Es un poco difícil porque ya la lista es grande, hay más mamás que están en espera, entonces vamos a tener que ser pacientes o vamos a tener que esperar que él deje el oxígeno aquí en el hospital. Esa misma tarde él preparó la carta, la mandó y me dijo: vamos a esperar respuesta mañana. Cuando yo llegué el día siguiente al hospital, él me llamó y estaba todo contento, y yo dije: hay buenas noticias. Y me dijo: nos aprobaron, nos dieron el equipo, ahora solo falta que te pongas de acuerdo con tu esposo para ir a recibir el entrenamiento. No sé si te recordás. Sí, claro. Ahí en ese hospital conocimos gente muy especial. Recuerdo al terapeuta del área de oxígeno de ahí de ese hospital. Muy buena persona, nos explicó cómo íbamos a manipularlo en la casa, con el cilindro, con la máquina. Y bueno, desde ahí empezó nuestra otra travesía, ya tenerlo en la casa, que
que era un momento que estábamos esperando, Claro. lindo, pero también con mucho trabajo, porque ahora dependía de nosotros. Estando en el hospital, eh, estaban ahí las enfermeras para atenderlo, los doctores, y ya en casa nos tocaba a nosotros. Era muy diferente, era completamente otro estilo de vida, por decirlo así, porque teníamos que ya vivir pendientes de un oxígeno, que si en cualquier momento la manguerita estaba estropeada o él se lo sacaba de la nariz y nosotros nos quedábamos dormidos, pues hasta ahí llegó bebé, ¿verdad? Era algo de que uno de los dos tenía que estar despiertos, o sea, vigilado las 24 horas, que en el hospital así estaba. Pero en ese momento, cuando le iban a dar la salida, volviendo un poquito atrás, cuando le iban a dar la salida a bebé, sí, recuerdo que nos hicieron casi una despedida. Las enfermeras todas salieron, se va Nathan, se va el milagro. El mismo doctor, yo me le quedé viendo y tenía como, él se encariñó tanto con Nathan y como con lágrimas en los ojos me dijo, se va el milagro del hospital. Porque ellos reconocían que la mano de Dios era la que había sostenido a bebé en todo el proceso que había pasado, y se habían encariñado de él. Era uno de los peores y Dios lo rescató. Así que cuando le dan la salida, claro, vamos al hospital de niños, nos dan en el entrenamiento cómo manipular el oxímetro, la máquina, también los tanques para trasladarlo, porque teníamos que hacer cambios de la máquina hacia el tanque para poder trasladarlo de un lugar a otro. Estábamos nerviosos, con mucho miedo, porque temíamos a que algo le pasara, pero ya estaba en nuestras manos. Entonces esa era la parte difícil, ¿verdad? Saber que pues en el hospital cualquier emergencia ellos lo atendían, y nosotros con más miedo porque veíamos las crisis que él tenía de respiración, donde no alcanzaba a respirar aún con el oxímetro, con el oxígeno que tenía. Entonces, que eso le pase en la casa. Por eso nos decían algunos, mejor si no le consigue el oxímetro, tal vez usted no se asusta, porque eso alarma cuando está sonando, y uno se asusta más por ver los números bajar. Y cuando van bajando los números, usted se da cuenta que no le está llegando oxígeno a la sangre. Entonces está en crisis en ese momento. Entonces vemos el momento que él llega a casa. Nos llegan a inspeccionar la casa, ven que esté adecuada para poderlo recibir. Nosotros queríamos hacer todo lo que estaba en nuestras manos para que nos lo den y para que estén en la casa. Pero recuerdo ese día que nos lo dieron, tal vez como a las 6 de la tarde eran, y yo la estaba esperando a mi esposa cuando bajó por ese ascensor, jalando un tanquecito de oxígeno y con bebé ahí en el coche, y yo llegué a esperarla por el parqueo ahí por emergencias, y verla, hermano, era impactante ver el rostro de ella, la alegría que había, y yo por dentro también, de finalmente poder sacarlo del hospital, aunque todavía no estaba totalmente bien. Ahora, ¿qué pasa en el proceso en la casa? ¿Todo iba bien? ¿En qué momento las cosas se ponían difíciles? ¿En qué momento se complicaba? Bueno, ahí era todavía que sus pulmones no estaban tan fuertes, porque como fue tan prematurito, sus pulmones no tenían la suficiente fuerza para poder respirar solito, entonces dependía del oxígeno. Recuerdo de que los primeros 3 días que estuvo en casa realmente fueron bien difíciles, porque lo teníamos en observación casi que las 24 horas, viendo que no se quitara la manguerita de su nariz, viendo que el oxímetro neonatal no empezara a saturar, o que se fuera la luz, porque teníamos, como dice mi esposo, uno que era corriente
fijo en casa y otro, digamos, provisional en cilindro como para moverlo y desplazarlo en la casa. Entonces esa era otra, que si se iba la luz nosotros teníamos que estar pendientes de eso. Sí, Y recuerdo, bueno, fue difícil, ese fue otro proceso ya en la casa, pero como yo les decía, es un proceso que una madre está dispuesta a pasarlo por un hijo. Y yo ahora puedo entender todo lo que una madre puede hacer por un hijo. sí. Todo lo que está dispuesta a hacer una madre por un hijo, cualquier cosa se puede esperar. Yo personalmente recuerdo cuando se iba la luz, esa máquina donde él estaba conectado en casa, tiraba una alarma durísima y lo escuchábamos y salíamos corriendo, no importa lo que tengamos en la mano, tirábamos todo y íbamos al rescate para poder ir a desconectarlo de la máquina, conectarlo, abrir el oxígeno. Había un proceso que nos habían entrenado para cómo hacerlo, para poder hacer los cambios y que él no sufra algún daño adicional por ese cambio. Entonces, ella vigilaba a veces en la noche, a veces le tocaba en el día y nos turnábamos de esa manera para poderlo estar viendo, porque bebé se sacaba como le estorbaba y hasta le sangraba a veces la nariz de todo lo por tener esas mangueritas puestas en la nariz. Él se lo jalaba porque le estorbaba, a veces le sangraba un poquito, y en todo eso, hermano y amigo, era momentos que lo que sentía bebé, nosotros lo sentíamos también, el dolor. Y ni hablar una madre que lo tuvo en el vientre. Por eso es que no se entiende cómo una madre en este tiempo puede abortar a un hijo, puede ir donde un médico y decirle a un médico, sácame a esta criatura de aquí. ¿Cómo puede tener el corazón de poder abortar a un ser viviente? Por eso es que nosotros predicamos en contra de eso, hablamos en contra de eso. Esa madre nunca será la misma a partir de hacer eso. Ven las lágrimas de una madre que con solo recordar las cosas que vivieron, las cosas que vivimos, vuelve a llorar, vuelve a sentirlo. Es por el amor. Entonces es incomprensible cómo se pueden estar aprobando el aborto en diferentes países y cosas por el estilo. Pero cuéntenos un poquito acerca de las crisis que le dieron, los retrocesos en casa. Bueno, ahí tuvimos, varias crisis, pero creo que dos fueron como las más fuertes. Cuando lo tuvimos que llevar al hospital de niños, fue una vez que le dio gripe. Y para nosotros era complicado que le diera gripe porque él tenía el oxígeno. Entonces utilizaba la cánula y empezó a saturar y ya él empezaba a cansarse. Recuerdo que tuvimos que llevarlo a emergencia. Esa vez estuve yo ahí en el hospital 2 noches con él, esperando que se estableciera y pasáramos ese momento difícil con medicamento. Claro. Y luego otra también de las fuertes que tuvimos en casa con él fue una vez que, esa creo que fue la más difícil. Prácticamente se nos murió en casa. Sí, cuando él se nos murió prácticamente porque se puso moradito, ya no respiraba. Yo recuerdo que salimos de la casa, nos subimos en el carro, íbamos, mi esposo iba corriendo, pasándose todos los muertos, los túmulos. Y llegamos al hospital, cruzó el carro, lo dañamos, bajamos con él y lo llevamos, yo lo movía, le hacía todo lo que las enfermeras, yo había visto que allá les hacían cuando tenían crisis, que le hablaban, lo movían, le tocaban la palma del piecito, las manos y nada de eso, él no reaccionaba. Entonces, fue un momento muy duro. Un proceso más o menos de una media hora, hermanos. Estamos hablando de que bebé no respiró
por lo menos media hora estuvo así, y realmente solo la mano de Dios. Al llegar al hospital, yo recuerdo, dejamos el carro abierto ahí, tirado, ya dañado, porque le quebré partes por debajo saltándome los muertos. Y cuando llegué ahí y lo ven y él está muerto, de repente Dios lo hace volver ahí delante de todos los médicos como para glorificarse, hermano. Dios tiene maneras de actuar, gloria al nombre del Señor. Y él se quiso glorificar de esa manera, pero no fue una crisis fácil. Él estuvo bastante mal. Yo recuerdo cómo mi esposa lo llevaba por la ventana del carro y ella gritaba. Y Dios nos libró inclusive de un accidente, porque ahí pues, ni hacíamos los saltos ni nada con tal de llegar al hospital, y Dios nos guardó más bien. Entonces fue algo que para mí, verla a ella de esa manera y ver a bebé que no respiraba, estaba como un trapo, literalmente. Ella lo ponía por la ventana y con el oxígeno todo abierto, tratando de que le llegue algo y nada que reaccionaba. Fue difícil. También estuvo internado en el hospital de Heredia en otra ocasión. Estuvo internado en el hospital México, es donde salió, pero estuvo internado en el hospital de niños por otra crisis y estuvo un tiempo ahí también. En realidad él visitó los hospitales cercanos. Tenían instrucciones de parte del hospital de niños de que cualquier emergencia que se presente en la casa, ellos tenían que acudir rápido y mandar una ambulancia a la casa. Entonces ya la tenían como una casa de alerta roja, por decirlo así. Entonces todo esto estaba ordenado, estaba organizado, pero hermano, lo que estaba sosteniendo a esta criatura y los que nos sostuvo a nosotros para poder soportarlo fue la mano de Jehová. Podemos decir que sin la ayuda de Dios nada somos y nada podemos hacer. Ya vamos a volver con la última parte, el último segmento de este precioso testimonio, y vamos a ver lo que sucedió después del milagro. Así que no se vaya, siga con nosotros. Vamos a un corte musical y ya regresamos. Dios le bendiga. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz: aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz: aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él,
Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy. Gloria al Señor, seguimos aquí en su programa cuando Dios hace maravillas, prodigios, gloria al nombre del Señor. Y en este último segmento, ya se nos está yendo el tiempo, pero quisiéramos contarles un poquito acerca de un último detallito que le había quedado a Nathan después de todo lo que pasó, bebé naciendo de 825 gramos. Nos dijeron para llevarlo a casa tiene que pesar por lo menos unos 1800, y después de nacer de 825 gramos más bien bajó más de peso porque bajan después de nacer, y fue como difícil pensar en más bien está bajando en vez de subir, pero Dios se glorificó, hizo grandes cosas y vimos la mano de Dios. Ahora vamos a esta parte donde sucede algo tremendo. Bebé está en casa, tuvimos todos los cuidados con él en casa y avanzó bastante, pero le quedó un problemita, le quedó una hernia inguinal. Háblenos un poquito acerca de esta hernia que tenía bebé. Bueno, antes de dejar, yo recuerdo de que fue cuando dejó el oxígeno, que lo llevamos, fue también bastante emocionante para nosotros porque Claro. ya era como un descanso más, otro avance con él, y lo último que nos había quedado era la hernia inguinal. Yo recuerdo que lo llevábamos a control con la pediatra. Ella hizo el formulario para él, me lo hizo 2 veces y me dijo, Joana, llévalo para que él entre a la lista de los niños que van a ser operados, porque eso es una lista bastante grande y lleva Claro. su tiempo. Entonces yo recuerdo que una madrugada estábamos en la casa y yo me levanté y yo pude sentir la presencia de Dios de una forma tan linda. Y yo recuerdo que estábamos ahí y no sé si te acuerdas que yo te dije, yo le puse la mano en su vientre a Nathan y oramos por él. Y yo le dije a Dios, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado, hemos visto tu mano, hemos visto tu amor, tu misericordia, hemos palpado tu poder y no sé, fue un ambiente tan lindo que no puedo explicarlo, no encuentro una palabra como para yo decir lo que yo sentí en ese momento. Y yo pude sentir la presencia de Dios, lloré y yo le puse la mano y yo le dije al Señor, no va a ser otro día más en el que yo voy a pisar un pie con mi hijo en un hospital, a no sea por control, por chequeo, pero no va a necesitar esa operación porque tú hoy sellas por completo ese conducto. Amén. Que no estaba sellado. Y yo recuerdo que yo pude sentir a Dios, pude sentir cuando Dios lo estaba haciendo en esa madrugada en mi casa, en la vida de mi hijo. Y cuando lo llevamos, a él cuando lloraba, se le salía, o hacía una fuerza, a él se le salía. Yo recuerdo que la hernia se le salía. Entonces la doctora hacía fuerza con él como para sentirla cada vez que nosotros lo llevábamos. Y esa vez que yo lo llevé, después de orar por él, ella empezó a hacer fuerza, los mismos ejercicios que hacía con él. Entonces me dice, Joana, ya no sale la hernia inguinal. Y yo le dije, no, doctora. ¿Pero qué hiciste? Y yo le dije, bueno, nosotros anoche oramos con mi esposo por él y Dios la selló. Y me dijo, al parecer no ha salido, pero vamos a dejarle 1 o 2 meses más para ver si en verdad esto está sellado. Y no sé si te acuerdas que dejamos 2 meses más, o sea, 4 meses, y lo llevamos con la misma doctora. Ella hizo los mismos ejercicios con él y me dice, en verdad que la hernia se selló.
ya no sale. Gloria a Dios. Ya no va a necesitar operación. Para mí eso fue una victoria más Gloria al con él, Señor. con Nathan, en donde yo pude ver el poder de Dios, palpar la misericordia de Dios. Amén. Ahí empezaron las grandes victorias. Yo sí me acuerdo que de ahí yo testificaba. Desde antes yo empecé a testificar de lo que Dios está haciendo en él. Y vemos que cuando un bebé, una persona viene con propósitos, el diablo no lo puede parar. Y yo le dije algo a Dios. Los dos hacíamos pactos con el Señor. Cuando hagas pacto con Dios, no te olvides de los pactos que hiciste. Después, cuando ya tengas la victoria en tus manos, recuérdalo en todo momento. Yo me acuerdo que le decía, Señor, donde yo vaya y usted me lo permita, yo voy a testificar de lo que tú hiciste en mi hijo. Y a partir de ahí yo iba a las campañas, él seguía en las incubadoras. Y es ahí a veces donde nosotros no entendemos el proceso de Dios, pero después nos daremos cuenta por qué Dios lo ha permitido. En varios países que hemos andado predicando, hemos hablado de este testimonio, nos ha tocado ir a orar por niños en la misma situación. Y recuerdo en México, en Estados Unidos, el Señor nos ha permitido orar por niños en situaciones similares. Y Dios se ha glorificado y podemos testificar. Y donde he ido, he tratado de por lo menos tocar un poquito del testimonio de Él. Y son muchas las almas las que han venido a los pies del Señor por medio de este testimonio. Pero a veces uno no entiende el proceso, porque yo oraba por las almas, por los enfermos en las campañas y eran sanadas. Y veía milagros poderosos del Señor. Llegaba a la incubadora, le ponía las manos a mi hijo y nada sucedía. Dios nos estaba moldeando también a nosotros, gloria al nombre del Señor, a enseñarnos a depender de Él, que no es por nuestra mano, no es por nuestra fuerza, es el poder de Dios. Así que mi amada esposa nos cuenta de lo lindo, los triunfos después de todo esto, cómo le pusimos la mano encima a bebé y la hernia que ya estaba para ser operada, desapareció, fue sellada. Él hacía una fuerza y se escuchaba desde lejos donde salía la hernia y se le veía donde salía. Pero Dios puso su mano poderosa como la quiere poner en tu vida al día de hoy. Así que cuéntenos, y ahí para ir finalizando, que ya tenemos una sorpresa para todos ustedes que nos están viendo el día de hoy. Cuéntenos qué cosas el Señor le ha permitido hacer después de todo esto, porque ha testificado en diferentes lugares, iglesias, y donde el Señor le ha permitido. Bueno, sí, yo recordaba ahorita que estabas hablando de... Hemos podido, bueno, Dios nos ha dado el privilegio de poder compartir un poquito y hablar del testimonio de Nathan, de lo que nosotros vivimos con él y de poder ayudar a otras parejas que han pasado situaciones difíciles también. Yo recuerdo de que un día yo estaba en mi casa y sonó el celular y me llamaron y eran del Hospital México, el doctor que quiere mucho a Nathan, y me dice, Joana, te pido por favor que no voy a aceptar un no por respuesta, de que vengas al Día Mundial del Prematuro, en donde yo quiero que tú hables y tú cuentes todo lo que pasaste con Nathan. Van a estar todos los doctores, porque fue a nivel del hospital, fue algo internacional, digamos en Costa Rica. Yo recuerdo que hasta por las noticias se pasaron y él me dice, por favor, haz tiempo con Natanael para venir y compartir y hablarnos. Y Dios me dio el privilegio de poder estar ahí entre todos los doctores. Ellos estaban en la parte del frente, yo recuerdo. Yo leí el versículo bíblico que yo le leí a Nathan, yo llevé mi Biblia, les leí el versículo bíblico porque yo estoy muy agradecida y soy muy consciente de que Dios nos ayudó a pasar todo esto que vivimos, porque no fue fácil, que pudimos ver el poder y la misericordia de Dios también. Entonces, uno no puede olvidarse, como decías tú, de quién en ese momento difícil te ayudó y te socorrió
te ayudó, ¿verdad? Amén. Entonces yo puedo compartir y testificar que Dios es un Dios grande. Dale toda la gloria y la honra a Dios. Exactamente, sí, así es. Qué lindo. También pudo compartir en otra ocasión que le pidieron una presentación. Recuerdo que querían dar una explicación científica, pero decían, no encontramos explicación científica del cómo usted está viva y bebé está vivo también. O sea, uno de los dos tal vez debería estar muerto. Pero gloria a Dios, aunque nos mandaron a comprar cajas, nos mandaron a hacer todo eso, Dios se glorificó y queremos presentarle ahorita a un bebé precioso que es nuestro amado hijo Nathan. Hoy anda con un poquito de tos, pero está en victoria. Este es el milagro de Dios. Podemos saludarlo, salude a las cámaras ahí. Hello, say hi to the camera. Ese es el milagro de Dios. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios quiere hacer en su vida. Está totalmente sano, sin secuelas. Dios sigue haciendo cosas preciosas. Es un testimonio vivo del poder y la misericordia de Dios. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Gloria al nombre del Señor. Ha visitado varios países, ha estado en todo tipo de climas y gracias a Dios él sale adelante. Ha estado en climas calientes, ha viajado a Estados Unidos, ha estado en México, en Guatemala, en Belice. Dios nos ha permitido llevarlo por diferentes lugares y él sigue sano como Dios nos lo dio. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano y amigo, yo quiero decirle que aquí predicamos a un Cristo vivo. Hablamos de un Dios de poder que no solo hacía milagros ayer, sigue haciendo milagros el día de hoy. Por esto es este testimonio grande en este programa. Y quiero decirle que Dios quiere hacer algo grande también en su familia, en su hogar, en tu matrimonio. Si usted está pasando una situación donde usted se encuentra como nosotros, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Donde ya se ve que no hay salida, volvemos a ver arriba y allá está nuestra salida. El Dios Todopoderoso, el Dios que te puede ayudar y te quiere ayudar. Yes, baby, gloria al nombre del Señor. Así que si usted necesita un milagro, queremos orar por usted, queremos hacer una oración en este lugar, pidiéndole al Señor, aleluya, que haga un milagro en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar. Si usted no tiene a Cristo, también queremos orar por usted. Gloria al nombre del Señor. Así que gloria a Dios. Gracias a mi amada esposa por este testimonio precioso. Pero si usted quiere oración, si usted necesita que sigamos orando por usted, que le demos seguimiento, si usted no se está congregando, busque dónde congregarse. Hay más de 190 iglesias del movimiento misionero mundial a nivel nacional donde usted se puede congregar. Llámenos a los teléfonos que salen en pantalla y podemos ubicarlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada persona que está viéndonos el día de hoy, personas que necesitan un milagro en su vida, que no encuentran la salida. Sabemos que en ti está la salida, sea cual sea el área en su vida donde necesiten el milagro, sea en salud, financiero, sea en la familia, en el matrimonio. Te pedimos por tu llaga, Jesucristo, que haya sanidad, por tu sangre, que haya liberación, por tu poder, Dios de la gloria, que levantes, que restaures, Dios de la gloria, que hagas un milagro. Todo aquel que está creyendo en este momento, reciba un milagro de parte de Dios en el nombre de Jesucristo. Y si no tienes a Cristo o quieres reconciliarte con el Señor, quieres volver a casa, haz esta oración conmigo, repite después de mí. Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Límpiame, lávame con tu sangre. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Desde hoy te declaro el Señor de mi vida y que toda mi vida gire alrededor de ti. Te buscaré, te seguiré hasta la muerte.
Gracias por salvarme. Gracias por libertarme. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este es su programa, Cuando Dios hace. Cuando Dios hace milagros. Aquí está el milagro de Dios. Y aquí estamos nosotros también testificando del poder de Dios. Aleluya. Queremos oír esos testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida también. Puede llamarnos, escribirnos, contarnos. Queremos saber de usted. Gloria al nombre del Señor. Y queremos decirle que hasta un próximo programa, que Dios me los bendiga. Una bendición, unas palabras de saludo de parte de mi esposa. Y así nos despedimos de ustedes. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, agradezco a Dios por la oportunidad de poder estar aquí con mi esposo y poder llegar a través de Canal Betel a sus hogares y poder contarles de lo grande y lo lindo que Dios ha sido. Como ustedes lo pueden ver, hoy por hoy nosotros no lo disfrutamos después del proceso difícil que pasamos con Él, pero ahora es el que nos sonríe, nos alegra, nos llena de amor todos los días. Amén. Amén. Y es una bendición de Dios. Y le quiero decir a usted que me escucha y está ahí en su casa, que lo que Dios promete, Él lo cumple. Y créalo que así es, porque Dios es un Dios fiel y su palabra es veraz. Amén. Así que si Dios te ha prometido algo, créalo que Dios lo va a hacer. Y lo que Dios hace, lo hace bien y completo. Porque hoy por hoy yo me puedo disfrutar a mi hijo y está completamente sano. Me dijeron no va a ser normal y él es más bien súper inteligente, muy hiperactivo, no tiene secuelas y doy gloria a Dios por eso, porque nuestro Dios es un Dios grande. Amén, gloria al Señor. Pues que Dios me lo bendiga, amado hermano, amado amigo. Gracias por acompañarnos en este precioso programa, Cuando Dios hace. Dios quiere hacer en tu vida también. Dios les bendiga. Día de mi milagro, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día que su poder me cambiará, hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día que su poder me cambiará. Me acerco a ti con fe, creyendo en lo que no se ve, y sé que mi milagro hoy recibiré. Viene la duda y el temor, queriendo causarme más dolor, pero sigo creyendo que lo